Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este otro video que estamos haciendo. Acabamos de grabar un podcast con Marco y estábamos platicando y una de las intenciones de hacer este video es porque Marco obviamente es un experto en el tema de la salud. Está bastante informado con este pedo del coronavirus que a todos nos tiene pues bastante nerviosos, güey. Entonces, la verdad, hay demasiada mala información, hay desinformación y todo eso. Y pues la intención, y para aprovechar que tenemos a Marco aquí, pues es de que nos pueda contar realmente qué pedo con el coronavirus, o sea, qué está pasando realmente, que podamos analizar algunas cosas más a detalle, que podamos resolver dudas, o sea, que realmente este video tenga la intención de que podamos darles información verídica, actualizada sobre todo, que es algo bastante importante. Pues para que no anden buscando ahí esos chingados artículos de Facebook que dicen que ya nos vamos a morir mañana, güey. Que hay que comer más quesadillas, que no hagan compras de pánico, un chingo de cosas. Entonces, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí y, pues, Marco, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a hablarles hoy de esto. Mi nombre es Marco Antonio Macías Marcoquio, soy médico, egresado de la Facultad de Medicina de León en la Universidad de Guanajuato. Actualmente soy el responsable estatal del programa de cáncer de mama. Y sí, antes de que empiecen, como todos, no soy infectólogo, no soy epidemiólogo. Ellos son las máximas autoridades en conocimiento sobre esto y claro que ellos tienen un conocimiento más a profundidad. Sin embargo, a todos los profesionales de la salud, no importa si eres enfermera, nutriólogo, odontólogo, médico general, médico especialista o subespecialista, nos importa esto. Porque muy probablemente cuando este contagio se vuelva más masivo, a todos nos va a tocar ver pacientes con coronavirus y todos tenemos que tener el conocimiento necesario. Vamos a decir algo muy puntual, muy rápido. Nos mandaron preguntas que vamos a contestar, así que vamos a intentar dar una introducción. ¿Sale? Primero, ¿qué es el COVID? ¿No? COVID-19. Es muy importante saber esto. COVID-19 es la enfermedad. La enfermedad es una infección causada por el SARS-CoV-2. ¿Sí? Es decir, SARS-CoV-2 es el nombre del virus y COVID-19 es la enfermedad. Tenemos que tener eso bien claro, para que si de repente decimos SARS o COVID, sepan la diferencia. Otra cuestión aquí muy importante es a veces por qué se les ponen los nombres, ¿no? COVID-19 por la enfermedad, por el coronavirus y por el año, ya que este brote empezó en el 2019. Por el otro lado, SARS-CoV-2 es porque es muy parecido a otros grupos de coronavirus, sobre todo al SARS normal, al que empezó en 2002 también en China. Y digamos que esta es la segunda variante. Cambia mucho, no son iguales, no son idénticos, no son el mismo virus, pero como cultura general. Muy bien. En diciembre de 2019 inició este brote, esta enfermedad, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. ¿Sí? Inició en diciembre de 2019, no recuerdo exactamente qué día inició. De ahí empezó a propagarse alrededor del mundo. Eventualmente va a estar en todo el mundo. Este virus pertenece al grupo de los coronavirus, grupo de virus ya conocidos por nosotros. Como pueden recordar, hubo una epidemia de SARS en 2002 que también empezó en China y que causó también un alto problema para los sistemas de salud públicos de todo el mundo. ¿Sí? Y vamos a tener un poquito de recuento de esto. Estos virus, como lo son, tienen un reservorio natural que aparentemente es el murciélago. ¿Sí? De ahí saltan a un huésped intermediario. Este huésped puede variar dependiendo del virus. Por ejemplo, en el caso del SARS, se dice que pasaba a la civeta, un tipo de felino, y de ahí saltaba al ser humano. En el caso del MERS, que inició en el 2012 en Arabia Saudita, se decía que empezaba en el murciélago, saltaba a un camello y por las secreciones que tenía este animal causaba la enfermedad en el humano. Hoy este coronavirus sigue aparentemente lo mismo y aquí voy a hacer un paréntesis bien claro para que todos no nos perdamos.
Este virus es nuevo, es una enfermedad nueva en estudio. Lo que decimos hoy podría cambiar mañana. Es importante estar siempre actualizados, pero tenemos la idea de darles a ustedes la información más objetiva y sobre todo con evidencia científica. Aquí no hay de que mi abuelita me contó, mi tía me dijo, Carlos me contó. Por eso les vamos a dejar aquí abajo del video un montón de links de todo lo que hablamos para que ustedes revisen, sobre todo los que se dediquen al área de la salud, los estudios, las recomendaciones de la CDC, de la OMS, del New England Journal of Medicine, todo, ¿sale? Este nuevo coronavirus aparentemente también inició en un murciélago y después se saltó al pangolín. Pangolín es un animal un poco extraño que yo nunca había escuchado antes de esta ocasión, para ser sincero, y que dicen que probablemente a sus escamas, que se usan en la medicina tradicional china, saltó el virus y de ahí se pasó al ser humano, provocando esta... Quiero decirles algo muy claro y que yo creo que hay gente que se lo toma en serio, hay gente que no se lo toma en serio, hay gente que, bueno, de todo tipo. Esta enfermedad es una enfermedad que va a causar un gran problema de salud pública. Puede provocar un gran número de infectados y eso es preocupante. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo se comporta la enfermedad. Y eso creo que a todos nos puede tranquilizar un poco. ¿Qué es esto? Según estimaciones de la OMS, hay que recordar el 80-14-6. ¿Qué es esto? 80% de todos los pacientes que nos infectemos con coronavirus no nos va a pasar nada. Vamos a tener un cuadro catarral leve, vamos a estar incluso asintomáticos y nos vamos a recuperar con analgésicos en nuestra casita. El otro 14% puede tener problemas un poco más graves, puede tener un poco de manifestaciones que lo lleven a que lo atiendan al hospital, sobre todo ¿cuál? La dificultad para respirar. Pero este 14% probablemente va a tener una tensión inicial y después se va a poder ir a su casa sin mayor problema. ¿Qué nos preocupa entonces? El 6% restante. Este 6% restante es el que se puede complicar, es el que puede necesitar terapia intensiva, puede ocupar necesidades de sostén avanzadas y en un momento puede provocar que exista desabasto de ciertas cosas como los ventiladores, ¿sí? En un primer momento puede parecer no tanto problema, dices, pues solo vamos a tener 6% de los pacientes enfermos, en realidad son pocos, pero si lo hacemos con la gran magnitud que va a tener este problema de infectar a miles y miles de personas, es cuando los números ya no nos dan y empieza a haber problemas. Ningún sistema de salud en el mundo, no importa si hablamos de Estados Unidos, de Corea del Sur, de Francia, de Alemania, ninguno tendría la capacidad suficiente para hacerle frente a una enfermedad así sin medidas de contención y de mitigación, ¿sale? Entonces es importante saber esto. Otra cosa importante antes de que pasemos a las preguntas y respuestas es los escenarios. Por ahí en mis redes compartimos, y creo que todo el mundo está circulando, un video del Washington Post donde pone los escenarios epidemiológicos. Igual y vamos a ver si se los podemos dejar por aquí, en el cual te explica de una manera simplista cómo funciona el aislamiento, ¿no? Cómo funciona, por qué funciona más, por ejemplo, que la gente se quede en sus casas a cerrar toda una ciudad nada más con ciertas medidas donde dio el primer brote o a no hacer nada. Las curvas que van dibujando cada escenario son muy diferentes y eso es lo que se busca con esto, ¿sí? Muy importante. Las medidas que se están tomando en México y en el mundo no son necesariamente para evitar que nos enfermemos, sino que nos enfermemos de poco a poquito, que nos enfermemos en pedacitos, para que en vez de tener muchos enfermos en un tiempo dado, vayamos teniendo poquitos y el sistema de salud pueda darle atención a todos y así evitar complicaciones, ¿sale? Hay muchas otras cosas muy importantes, pero la mayoría las vamos a ir tratando con las preguntas y ahorita vamos a volver a ellas. Y pues bueno, como ya les dijo Marco después de esa introducción que tuvo, yo ayer en Facebook, en Instagram, pedí que hicieran algunas preguntas, sobre todo de estas dudas que pueden tener, y las vamos a leer todas, vamos a intentar leerlas todas y irle dando. Obviamente ya si se repiten o algo así, pues ya tenemos la conciencia de que ya los contestamos,
pero vamos a ir leyéndolas y pues para que nos ayudes, ¿no? A contestar, Con todo gusto. por favor. Mira, nos pregunta Oneida, nos manda 3 preguntas, vamos a darle de una por una. Oneida Mariel nos pregunta, ¿el virus se transmite sin necesidad de tener contacto cercano con la persona infectada? O sea, aunque estés lejos, se contagia, pues, se transmite el virus. Ok. Vamos a explicar un poquito los métodos de transmisión de este virus, ¿sí? Hay varios, vamos a llamar los más importantes. El primero, gotitas de flush. Ahorita Carlos y yo no estamos guardando la sana distancia, deberíamos estar por lo menos a 1,5 metros, porque cuando hablamos las gotitas de flush salen y pueden causar un problema y pueden ser un foco de infección, ¿sí? Segunda parte importante, las superficies. Ahorita ustedes no lo ven porque hacemos cortes, pero hemos estado lavando esta superficie con hipoclorito de sodio para evitar esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Uno toca la superficie contaminada y después se toca las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca, y también introduce el virus. Y se han propuesto otros métodos de transmisión mucho menos eficientes, como pueden ser una nube de aerosol. Yo toso y no toso de la manera correcta, se queda aquí, luego pasa él y lo inhala, y podría ser un caso, pero mucho menos eficiente que las dos anteriores. Incluso se ha dicho que el virus se excreta por la orina y por las heces, y que eso podría ser. Sin embargo, no hay evidencia todavía de que sea una gran fuente de contagio. Entonces nos quedamos con las primeras dos. Okay. Respondiendo a Oneida, si se transmite sin tener necesidad de contacto cercano, pues podría ser. Imagínate que en tu casa llega tu mamá que está enferma y toca aquí esta mesa y se va, y luego ya no la vuelves a ver, pero el virus se queda aquí y tú la agarras, te lo puedes llevar. Lo mismo en la comunidad, alguien puede pasar y toser en un barandal, en el transporte público, y dejar ahí el virus y que tú te lo lleves sin necesidad de que estés exactamente al lado. O sea, no necesitas que la persona te toque literalmente para que te transmita el virus. No sé si habrá quedado claro, pero sí se puede transmitir entre personas sin que estén tan cercano con este método. Y de ahí que al rato les vamos a explicar en unas preguntas, creo que viene más, las medidas de prevención de cada uno. Ok, amigo, ella misma pregunta, ¿qué tan sensibles son los bebés y los niños al virus? Por fortuna, parece eso sí como caído del cielo, parece indicar que los niños pequeños y las personas muy jóvenes no tienen problemas, vamos, pero no es que no se enfermen, que no les dé. Sí se enferman, pero sus cuadros son muy leves, muy sencillos. Muchos de ellos van a pasar asintomáticos, okay. ni cuenta se van a dar que se enfermaron. Que tienen el virus. Exacto. Y la mortalidad, o sea, las personas que mueren de ese grupo es bajísimo. Okay. Entonces, parece ser que todas las personas menores de 30 años no van a tener más que un catarro común, y muchas de ellas ni cuenta se van a dar. Ok. Ella misma ahí pone otra pregunta. ¿Es cierto que los animales no pueden contagiarse? Hasta el momento no tenemos evidencia de que los animales se contagien, ni tampoco evidencia seria de que los animales puedan transmitir la enfermedad. Ok. Fanny G.A. pregunta, ¿qué tan peligroso? No es cierto, ella es otra pregunta. Fanny, ahora sí. ¿Qué probabilidad existe de que se pueda eliminar este virus? ¿No se tiene aún ningún medicamento que pueda controlar o eliminar el virus? Bueno, ¿qué probabilidad existe? Eso está así como... No lo terminé de entender, pero quiero creer que lo dice como qué tan factible es que encontremos una cura, ¿no?, para erradicar este virus. La realidad es que es difícil, tanto vacunas como tratamientos antivirales. De momento no se ve que vayan a llegar en el corto plazo, por lo menos en un año, okay, por los ensayos clínicos que requieren. Y no podemos estar situados o jugarnos la carta a que en el corto plazo vamos a tener un tratamiento efectivo. Okay. Si así pasa, qué bueno, pero no podemos jugárnoslo a ello. Y en cuanto a medicamentos, realmente no. Hay muchos ensayos sobre algunos medicamentos que se usan para el VIH y para enfermedades reumatológicas, pero realmente algo que la evidencia demuestre que como tal puede eliminar el virus, como tal curar, por el momento no lo hay. Ok, mira, esto está interesante. A ver. Marta Ávila García nos dice, enfatizar la importancia de utilizar jabón para lavarse las manos
y aclarar que el gel antibacterial es solamente en caso de no tener acceso al jabón y agua. Yo te quiero preguntar, o sea, esa no fue pregunta, ella la puso tal cual así, pero yo te quiero preguntar, o sea, ¿realmente lavarte las manos con agua y con jabón es mejor que usar algún gel o dependiendo de la situación uno es mejor que otro o qué pasa ahí con esas medidas? Ok. Aquí esta discusión es muy común y en redes sociales cada rato veo que me etiquetan en cosas de este estilo, donde hay gente que dice que el lavado de manos no sirve, donde hay gente que dice que el alcohol no sirve y es un show. La realidad es que para la comunidad, para nosotros los que estamos en casa, en trabajos, fuera del riesgo de atender a pacientes, ¿sí? O sea, fuera de los hospitales, es igual de efectivo. Hay algunas consideraciones cuando será mejor lavarse las manos. Pues mejor lavarse las manos mejor cuando las veas francamente sucias, por ejemplo que se alcance a ver la mugre en la mano, o después de hacer las necesidades fisiológicas, que entraste al baño y te lavaste, ahí se recomienda un poco que es mejor el lavado de manos. Para las áreas hospitalarias donde vamos a atender pacientes, se ha visto que la primera recomendación según la CDC de Estados Unidos es el alcohol gel. Pero eso no quiere decir que el lavado de manos no sirva o que por el contrario todos debamos usar alcohol gel. No. La medida primaria en la comunidad para todos nosotros y más ante el desabasto del producto es un adecuado lavado de manos. El lavado de manos no es un lavado de manos de hacerle como uno quiera. Al ratito les tenemos una cosa más a fondo para no extenderme en esto, de cómo se lavan las manos, pero no es que sea mejor. Tienen sus circunstancias. Si tú estás en tu casa, lávate las manos. Si estás fuera y traes gel, sanitízate con gel. Ambas son efectivas. Perfecto, amigo. Luis Edgar te pregunta, ¿qué hay con los adultos mayores y el coronavirus? O sea, ¿qué tanto? Yo supongo que se refiere a qué tanto les pega a los adultos mayores. Hay que recordar que tenemos bastantes grupos de riesgo, pero los principales para contraer la enfermedad de coronavirus y tengan una enfermedad grave, lo que comentábamos hace rato de ese 6%, son adultos mayores de 65 años, que tengan comorbilidades como diabetes, problemas del corazón, los menores de 65 años, que tengan diabetes, problemas del corazón, enfermedades reumáticas, tomen medicamentos inmunosupresores, trasplantados, algunos tipos de cáncer. Esos son los principales grupos de riesgo y por supuesto las mujeres embarazadas. Es lo que vemos hasta ahorita. Ok. Él mismo nos pregunta, ¿una persona puede ser portadora sin mostrar síntomas y contagiar a otros? Creo que sí, ya lo platicamos en una pregunta pasada. Sí puede ser portadora siendo asintomático y puede contagiar a otros precisamente con las superficies, ¿correcto? Es correcto. Ok. Él mismo pregunta, ¿qué tan certeras pueden llegar a ser las estadísticas en México? Es una buena pregunta. Muy bien. ¿Nos están ocultando algo acaso, amigo? Hay un complot Illuminati. ¿Hay un complot Illuminati aquí? Bueno, para aclarar un poco de la pregunta anterior, sí. Aparte de que muchas pueden ser asintomáticas y pueden contagiar el virus, no hay que confiarnos si en un momento llega a estar la pandemia instalada con gran fuerza, en que decir a mí ya me dio y me recuperé y ya me voy, ¿no? Y ya no tengo medidas, ¿no? Porque basta, aunque tú no tengas síntomas y aunque tú de hecho no tengas la enfermedad, por otros contactos, sistemas de contagio puedes llevar la enfermedad a personas susceptibles, como lo acaba de decir él mismo, a adultos mayores. Yo creo que las autoridades de salud en México son transparentes, están intentando darnos la mejor información disponible, hay que confiar en ellas, hay que recordar que esto no tiene colores, no tiene momentos, no tiene personas. Aquí ricos, pobres, mujeres, hombres, todos nos vamos a enfermar si no tenemos las medidas adecuadas. Entonces, al día de hoy, al día que estamos grabando este video, que es 22 de marzo, a las 1 de la tarde. Y que de hecho el video sale hoy mismo. Tenemos 251 casos confirmados en México, con 2 defunciones. Hay que estar muy atentos a las autoridades, todas las indicaciones que ellos nos den, seguirlas al pie de la letra y confiar en que las estadísticas que se nos están dando son las reales. Se hace lo que se puede. Perfecto. Amigo Josefina Martínez dice, ¿por qué el caos? ¿Por qué tanta ignorancia a lo que está pasando? Fíjate que decir ignorancia me hace un poco fuerte, o sea, yo creo que es como desinformación, tal cual, o sea, de que puede haber tantas fuentes no
verídicas de todo esto y que la gente busque información en lados que no debería, ¿no? Que en el de forma y la chingada. Entonces, yo creo que por eso es el caos, a menos de que tú pienses otra cosa. Yo creo que todo el caos es por dejarse llevar por esas pendejas cadenas de WhatsApp y todo eso. O sea, yo creo que hay que estar bien informados y eso puede ayudarnos a tranquilizar un poquito de todo esto y sobre todo como lo que estábamos diciendo que de las compras de pánico y todo eso, porque todo eso se genera por el caos que empieza a hacer la gente. O sea, no le hagan caso a las cadenas de WhatsApp, no le hagan caso a la publicación que vieron en una fuente quién sabe de dónde en Facebook. Por eso es que estamos haciendo este video con una persona que sabe sobre el tema y sobre todo que también abajo en la caja de descripciones les vamos a dejar fuentes confiables de la Organización Mundial de la Salud, de un montón de fuentes que sí les van a dar información verídica. Entonces, no se dejen llevar por la corriente, o sea, por favor. Exacto, yo creo lo mismo, creo que es normal tener miedo, creo que ante estas situaciones donde ahora sí que estamos enfrentando algo desconocido porque lo vamos conociendo conforme va avanzando. México tuvo esta vez la oportunidad de tener un poco de experiencia de otros países, pero aún así todos tenemos miedo, yo tengo miedo, Carlos tiene miedo, o sea, es normal tener miedo en estas situaciones y hasta cierto punto controlarlo. No entrar en el pánico, no entrar en tomar medidas extremas ni peligrosas, ni hacer compras de pánico, ni acabar con insumos que todos necesitamos, porque eso que es muy cierto. Si tú te llevas todo el alcohol gel y nadie más tiene alcohol gel en tu cuadra, pues es un riesgo sin duda para que tú mismo te contagies, ¿no? Nadie más se puede cuidar más que tú. Entonces hay que ser muy responsables con esta situación y claro, primero, como decimos en la pregunta anterior, confiar en las instituciones de salud de México. Totalmente. Decir que seguir las páginas de la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud Estatal. Hay personas muy preparadas como el doctor Alejandro Macías, el doctor Juan Luis Mosqueda, que pueden encontrar en sus redes sociales, son súper tuiteros y súper de medio y se la pasan recomendándonos cosas para saber cómo llevar a cabo estas medidas y no estar haciendo casos que llega el oficio falso, que llega la cadena de WhatsApp, que ya me dijo la vecina, ¿no? Esas cosas hay que evitarlas, sin duda. Perfecto. Dania Reguín nos dice, respecto a los infectados en Guanajuato, o sea, en el estado de Guanajuato, ¿están bien o son sobreexageradas las medidas que está tomando o pidiendo el gobierno? Mira, yo creo que como se está respondiendo adecuadamente. Realmente, como lo dijimos al inicio del video, yo no soy ni el encargado de llevar la respuesta del gobierno, ni estoy trabajando al lado de los epidemiólogos de Guanajuato, ni estoy al lado de Gatell, ni nada de eso, no, nada que ver. Pero al final hay que tener en cuenta que es un equilibrio, ¿no? Se está haciendo lo mejor que se puede con lo que se tiene. Hay que recordar que México no es de los países que más invierten en salud y eventualmente se ha ido reduciendo la inversión en proporción de pacientes que necesitaban la atención. Entonces, al final, cuando llegan crisis de este tamaño, te puede reventar, ¿no? Te puede dar un portazo en la cara y enseñarte que se necesitaba invertir más. Que a lo mejor esa exageración, entre comillas, era necesaria, ¿no? Hay gente que está diciendo lo contrario, que son muy leves, ¿no? Que todos deberíamos estar aislados y que ya nadie debería salir de nuestras casas y entonces la gente que vive con la economía al día, pues ya que ya no coma, porque yo sí tengo, hay que buscar un equilibrio y por eso les digo, estar haciendo caso de nuestras autoridades federales y estatales. Ellas nos van a ir marcando el pauta porque ellos tienen toda la información de en qué parte hay más activa. En un momento dado, y ya lo anunció el subsecretario de Salud, para esto se va a implementar el modelo Centinela, en el cual van a empezar a tomar pruebas a personas con síntomas respiratorios, pero sin contacto. Sin contacto con alguien enfermo o que necesariamente haya venido de una zona peligrosa, una zona de contagio, ¿no? Italia, China, España. En esos casos se hace para monitorear la actividad en una zona, ¿no? Empiezas a tomar muestras al azar de cierta cantidad de pacientes y tú te empiezas a dar cuenta. Y las medidas, esto es importante, el brote, más bien la epidemia o pandemia, cuando empiece a subir exponencialmente los casos en México, no va a ser igual. O sea, lo que va a estar en el norte no va a ser lo mismo que en el centro ni en el sur. Va a haber un monitoreo aislado por cada estado y por cada entidad donde nos pueden decir de repente en tal ciudad subió mucho la cantidad, vamos a tomar medidas más serias, pero el resto del país puede todavía seguir trabajando en las medidas actuales,
¿no? Y se va individualizando cada proceso. No creamos que es como un apocalipsis zombie en el que de repente todo México va a estar con miles de infectados al mismo tiempo, no. Ok, perfecto, amigo. Liliana Almanza nos dice, opinión respecto a la cloroquina, ya que Donald Trump aseguró que en el área de la salud, dependiente de su gobierno, ya la aprobó, ¿no? Y aprobó no lo pone entre comillas. Entonces, ¿qué onda con eso de la cloroquina? Yo no la había escuchado, güey. ¿Qué onda con eso? La cloroquina o hidroxicloroquina son medicamentos que se usan para el paludismo y para la artritis reumatoide principalmente, y se ha visto que puede tener algún efecto, pues por no decir compasivo, en los pacientes que tienen COVID. Si quieren saber un poquito más de cómo modifica el pH de la célula y eso provoca que actúe y mejore la respuesta al paciente, se pueden meter a mi Facebook o aquí les dejamos las imágenes y las bibliografías. Realmente, vuelvo a repetir, no hay que estar confiados ni esperanzados a que la hidroxicloroquina ni los medicamentos para el VIH van a hacer una diferencia, no hay evidencia real. Y además, si gente empieza a salir a comprar hidroxicloroquina o cloroquina para esto, solo van a causar un desabasto. Y si en un momento la gente que sí está grave lo empieza a necesitar y no hay, vamos a agravar la situación. Por favor, no salgan a comprar eso, no va a servir, y si fuera necesario tendría que ser un cuadro grave y se la van a proporcionar en su hospital donde vaya la atención. Perfecto. Bueno, y la última por aquí, Mariela Victoria pregunta que qué puede provocar la automedicación en estos casos del coronavirus. Muy bien. Es importante decir que, como ya lo habíamos explicado, hay 3 cuadros, ¿no? El cuadro leve, que parece una gripa, fiebre, tos, dolor de garganta, ¿sí? Muy parecido a la influenza. Todavía hay influenza en México, hay que recordar que todavía es temporada un poquito de influenza. Puede solaparse, incluso algunas personas todavía podría ser más probable que tengan influenza a que tengan coronavirus, ¿no? Y después entra el dengue, que aunque no es un cuadro igual, no lo confundan, no estoy diciendo que es lo mismo, puede causar ahí algunas cosas en los cuadros leves que se confundan. La recomendación es la misma. En ese caso te quedas en tu casita, te aíslas, no sales por 14 días, por lo menos, siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, si es más tiempo. Y tomas como analgésico primero paracetamol. Paracetamol siempre es el primero, y de ahí en más vamos viendo. Si llegas a tener un síntoma de alarma, que cuál va a ser realmente en términos prácticos, dificultad para respirar. Si tú sientes que no puedes respirar, entonces tendrás que acudir a un hospital, y de ahí lo que dijimos de los casos graves. Entonces, en ese sentido, Ese es el pedo de la automedicación, sí, ¿no? Okay. Entonces, no hay que tomarse de más, no hay que tomarse hidroxicloroquina, no hay que tomarse nada, porque hay que recordar que todo medicamento tiene un efecto adverso, ¿no? Y que si te pasas de la dosis o le das a algo ahí, o tienes alguna comorbilidad que no te has pensado, tomas otro fármaco que interactúe, por eso, cualquier cosa, mejor. Ok, vamos con las... tengo un par de preguntas todavía en Instagram. Aquí se nos quedó una en Facebook. ¿Cuál se nos quedó? De Mariana G. Llanos Duarte. Dice, ¿qué tan peligroso es estar trabajando en un ambiente donde se encuentran personas enfermas como un hospital? Pues claramente es más peligroso, ¿no? Si tú estás rodeado de puras personas con coronavirus, y sobre todo si no tienes las medidas necesarias para protegerte dentro de los hospitales, pues claro que es más complicado entonces, es más riesgo de que te contagies. Incluso se han puesto varios estudios donde se ve que una población duramente afectada durante esta epidemia han sido los médicos que están más bien atendiendo a los pacientes en los hospitales. Varios han fallecido desafortunadamente y otros se contraen enfermedad. Yo quiero suponer que ella te la pregunta porque seguramente ha de estar haciendo como prácticas una vaina así, ¿no? Así se sintió la pregunta. Entonces, amigo, en Instagram, Dani Kokopska pregunta ¿qué tan cierto es el pico de los próximos 5 días? No, buena pregunta. Déjenme tomar agua y ahí vamos. La Universidad de Guadalajara hace unos días, bueno, desde el inicio, pero hizo una progresión, un escenario de cómo debería irse comportando la curva de contagios. Aquí está un poquito ambiguo, pero si checan en las descripciones que le vamos a dejar, cómo se va haciendo las curvas de enfermedad, es exponencial.
la tasa de contagio es más o menos de 2 a 5 o 3-5. Entonces, quiere decir que una persona puede enfermar a 2-3, pero cuando ya enferma esas tres se enferman exponencialmente y se va haciendo una línea recta. Esa es la curva a la que se refiere Daniela. Ok. Y en este caso, la predicción que dice la Universidad de Guadalajara es que si no tomamos medidas agresivas en los próximos 5 días, esa curva va a seguir su ascendente y es el momento clave. Porque como lo decíamos, si uno afecta a 3 y 3 se vuelven 9 y 9 se vuelven 81, así se va, ¿no? Si agarras cuando los 3 se vuelven 9 y te queda 1, pues te siguen quedando 3, ¿no? Y así vas intentando aplanar la curva. Por eso hay que quedarnos en casa. Por eso no hay que salir si no es necesario. No hay que ir a eventos masivos, no hay que salir si no es estrictamente necesario. Y si eres mayor de 65 años o tienes gente en casa mayor de 65 años o con comorbilidades que ya lo dijimos, aún más. Ok, muy bien, amigo. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuándo crees que podamos regresar a las actividades normales? ¿Cómo ves? No, yo creo que... No, pues yo creo que no, está cabrón, ¿no? O sea, no hay como que el 22 de abril, Sí. o sea, hay que esperar pues, cómo actúa, ¿no? Cómo se va desenvolviendo todo este pedo, porque yo lo platicaba hace unos días con alguien de mi familia, a menos de que esté en lo incorrecto, pues así como puede durar 15 días más, pues puede durar 3 meses más, güey. O sea, dependiendo del comportamiento y de la propagación, vaya, del virus es lo que va a dictar. O sea, no es como que digamos, nada, en un mes ya chingó a su madre y ya Claro. otra vez. O sea, sí hay que estar al pendiente de cómo se va desarrollando. En definitiva, no podría yo darles una cifra de decirles en 6 meses ya va a estar todo bien o en 15 días, no. Podemos sacar estimaciones de cuánto ha durado en otros países, pero las poblaciones son diferentes, los sistemas de salud son diferentes. Lo que sí les puedo decir es que en los próximos meses la situación, por lo menos yo pienso, esto es muy personal, por lo menos 2 o 3 meses la situación va a seguir con constante movimiento, pero eventualmente esto va a pasar, esto no va a durar para siempre y eventualmente va a ir cediendo, va a ir mejorando. Perfecto. Amigo, esas son las preguntas que a mí me llegaron. Digo, había otras, pero creo que estaban muy repetitivas ya. Creo que ya con esas que contestamos podemos darle. ¿Tienes tú alguna? ¿A ti te mandaron alguna? Me llegaron unas que otras que considero que están muy ad hoc. Uno, Brenda nos pregunta, ¿quién debe usar cubrebocas y si sirve o no sirve? Esto es importante porque todo el mundo quiere salir a comprar cubrebocas N95, quieren traer todos cubrebocas, ya se los acabaron. Muy bien. Decir que en la comunidad los cubrebocas N95 no sirven, no te van a ayudar a no contagiarte, solo puedes causar un desabasto y que en los hospitales donde sí los ocupan, porque los que ocupan esos cubrebocas son los que van a estar en contacto directo con las secreciones, por ejemplo, un anestesiólogo que va a intubar a un paciente con coronavirus no lo tenga. Entonces, no sirven. Y en un segundo momento los cubrebocas nos deben servir como marcador. Okay. Cuando ya esté la pandemia bien instalada, lo que va a pasar es que es de utilidad con cubrebocas normales y cuando esté instalada saber quién es el que está enfermo y evitar un poquito las gotitas de flush, ¿no? Pero como principal indicador puede servir eso, que no contagien y que además en ese mecanismo de transmisión no evita a los demás y que tú sepas cuando vas por la calle y dices, bueno, ok, 3 traen cubrebocas, probablemente ellos 3 estén enfermos. De ahí en más, máscaras, cubrebocas no son necesarias. Ok. Otra pregunta aquí de Guadalupe. Nos dicen que sí es cierto que el calor hace que sea más fácil matar al microbio. Es una esperanza que todos tenemos. Ojalá. Que en un momento el clima de México nos ayudara a que esto entrara más lento, pero la realidad es que no hay evidencia. No hay evidencia de que esto pase, así que no hay que estar esperanzados. No hay que estar esperanzados a la canícula. No hay que estar esperanzados a que nos baje a salvar Superman, porque no va a pasar. Nos pregunta Mariana, investigadora del CONACYT, ¿hay algún indicio o información de cómo podría afectar específicamente a la población latina y o mexicana? Porque ya se ha visto que afecta diferente según la raza y eso podría afectar la tasa de mortalidad en Latinoamérica. ¿Cuáles son las debilidades de los latinos frente al COVID, incluyendo sus factores sociales o patrones de enfermedades genéticas y o crónicas? Ok, esa pregunta estuvo muy bien redactada, pero para ponerla en lenguaje cristiano. Entonces, básicamente, ¿en qué nos afecta ser latinos, güey? O sea, sí tenemos una desventaja por ser mexas.
En realidad, volviendo es un virus nuevo, no se han hecho estudios en poblaciones latinoamericanas ni mexicanas. Si eventualmente, como lo menciona aquí, hay una suscepción genética o alguna cosa genética que nos dé alguna protección o desventaja, la verdad es que no se sabe, no se han hecho hasta el momento. Yo no tengo conocimiento de ninguno que se haya hecho y los casos son pocos, creo, para que ya lo estuvieran haciendo, pero puede ser. Lo que sí puede ser un hecho es que, por ejemplo, en México tenemos un país con mucha obesidad. Tenemos un país con mucha diabetes, con mucha hipertensión, lo que llamamos síndrome metabólico, y esas personas presentan un riesgo mayor de que si les da el coronavirus tengan un cuadro más severo. Okay. Ya lo habíamos mencionado antes. Lulú nos dice que si ya se tiene un rango de edad donde los niños son inmunes al virus y por qué. Ya comentamos lo de los niños, no es que sean inmunes, es que les dan síntomas leves, pueden ser vectores. Tu niño puede estar sin síntomas, pero sí puede causar, o puede tener un cuadro leve, pero sí puede contagiar a los demás. Entonces sería mejor que el niño también se quede aislado en casa mientras pasa. Y se había dicho que por el receptor del virus, que está en la parte más baja del pulmón, en los niños no tenían tanta expresión y que otros con algunos hipertensivos tenían más de eso. No nos vamos a meter en eso porque no es la finalidad del video. Pero como tal que sean inmunes, no es como que al niño sí, no le va a pasar. Más bien son un poco como cuadros leves. Como asintomáticos hasta cierto punto, ¿no? Exactamente. Y ella misma nos pregunta, Italia continúa con el aumento de casos y defunciones de manera importante. ¿Qué es lo que están haciendo mal ellos? ¿Y qué acciones podemos rescatar para no rebasar nuestro sistema de salud? Tomando como ejemplo Italia. Sería muy difícil que yo te dijera qué está haciendo mal Italia. La verdad es que no tengo ganas de ir ahorita a visitarlos, a ver qué hacen, ¿no? Hacer un test. Lo que dicen algunos periódicos y así, no lo voy a comentar porque al final son periódicos, es nota de gente pues que no ha hecho ningún estudio y creo que lo que estamos tratando es evitar eso. Sí, puede caer hasta en el amarillismo un poco. Exacto. Todo literal, cada respuesta de esto, les vamos a poner un archivo abajo donde tú puedes decir, aquí está el New England Journal of Medicine, aquí está la CDC, aquí está la OMS y aquí está la recomendación, el porcentaje, la investigación sobre la hidroxicloroquina, todo. Sí, eso es lo importante que yo creo que debe de saber la gente, que las respuestas que estás dando no son basadas en lo que tú crees. O sea, son basadas en... No me la saco de la manga. Exacto, en lo que antes de hacer este video ya estuvimos platicando y pues tú tuviste una previa investigación y aparte por la experiencia que tienes. ¿Qué podemos hacer para no estar como en Italia? Pues la verdad es que lo que tenemos que hacer es echarle la mano a nuestro sistema de salud. ¿Y cómo le vamos a echar la mano a nuestro sistema de salud? Pues muy sencillo, siguiendo las recomendaciones que ya hemos mencionado mucho en este video. Como forma un poco de conclusión, ¿sí? No salgas de casa si no tienes a qué salir. Si puedes trabajar desde casa, hazlo. Si puedes evitar lugares concurridos donde hay aglomeraciones, hazlo. Las personas mayores, ayúdalas a que se mantengan en casa. Lavado de manos frecuentes. No te rasques los ojos, no te piques la nariz, no te chupes los dedos. No te comas los mocos. No te comas los mocos. Limpia las superficies donde vas a estar. En general, todas las medidas. Todas las recomendaciones que ya nos han estado dando y que algunos... Y que parece que no nos entra. Y que parece que no es cierto, pero sí, son importantes. Y su sana distancia, acuérdense. Si van a estar en un día como él y yo, que más de 1,5 metros. Más de 1,5 metros, siempre y cuando sea posible. Yo sé que hay lugares como el transporte público en los que es imposible. Entonces, lavado de manos, no picarse los ojos. Okay. Principalmente. Amigo, y como última pregunta, ¿dónde puede hacerse ¿hay lugares donde la gente puede hacerse la prueba en Irapuato? Sí y no. ¿Cómo les explico? Si tú estás en Irapuato, en León, en Celaya, en Salamanca, en Querétaro, tienes que acercarte dentro del estado o en otros estados, tienes que acercarte a la Secretaría de Salud, a las instituciones públicas en general, IMSS, ISSSTE, todas, ¿no? Hay que acercarse a la Secretaría, te estudian, hay una definición operacional que nos dicta a quiénes se les va a tamizar, a quiénes no, en base a factores de riesgo, cosas que ya comentamos en este video, y ahí se te toma la muestra, ¿sí? ¿Qué pasa? La prueba de laboratorio no es una prueba tan sencilla, no es así como muchos han querido vender pruebas rápidas. Corea sacó una prueba rápida, lo vi hace poco, pero tiene más valor epidemiológico esa prueba porque lo que hace es medir la inmunidad, que
que ya te infectaste, Ok. pero no como tal, así activo. Estados Unidos está probando otra, pero aún a la fecha que hacemos este video no hay nada de esas pruebas. Y en México lo que pasa es que si un laboratorio quiere hacer la prueba privado, por ejemplo que aquí en Irapuato el hospital, la Torre Médica, o en León, Los Ángeles, la banda de la Parra quieren hacer la prueba, la pueden hacer siempre y cuando acrediten ante el INDRE que tienen las capacidades técnicas para realizarla. Actualmente lo que nos decía el subsecretario Gatell es a todos los mexicanos en la conferencia es que hay muchos laboratorios que están pidiendo pues el aval técnico y que ellos no tienen problema de dárselo a todos los que cumplan las técnicas. Y es que es muy importante esto. No faltará quien diga que lo dejen, no pasa nada. No, sí pasa. Todas las pruebas tienen que tener una buena calidad y tienen que estar de buena manera porque, pues si no, imagínate, si tenemos pruebas chafas que nos dicen que sí estás enfermo y no estás o viceversa, se vuelve un problema. Sí, no lo van a poder detectar totalmente bien. Pero amigo, Por último, decirles... te falta esa. Uh-huh. No nos lo preguntaron, pero es importante recordar que la pandemia, el coronavirus, trata mejor a quien esté mejor de salud, ¿sí? Hay que hacer ejercicio, hay que dejar de fumar, hay que dejar el alcohol, si usan algún tipo de droga. Este es el mejor momento para dejar esos vicios, para empezar a hacer ejercicio y no poner pretextos. En nuestra casa, no generalizo, sé que hay gente que puede tener algún problema, pero podemos hacer desde lagartijas, abdominales, una cinta, lo que sea. Hay que mantenernos física y mentalmente activos y lo mejor posible para que si nos llega a encontrar esta enfermedad, pues le demos la mejor batalla y pertenezcamos a ese porcentaje de población que no va a tener mayor problema y que se van a recuperar como si fuera una gripa, ¿sale? Perfecto. Recordar eso para cerrar. La gran mayoría no se va a enfermar grave. No se va a acabar el mundo. No nos vamos a morir todos de coronavirus. No. Calma. Acuérdese. 80, 14, 6 y de ese 6 no se mueren todos. ¿Sí? Habrá que ver cómo evoluciona esto en próximas fechas y si quieren más cosas o tienen más preguntas, después podemos hacer otra cosa. Déjenoslo aquí en el video. Conforme vaya evolucionando la situación, trataremos de hacerlo de mayor utilidad posible. Perfecto, amigo. Pues muchas gracias. Esas fueron las preguntas. Nos extendimos algo, pero creo que contestar cada una de las preguntas con la debida atención nos va a ayudar mejor a entender todo esto. Entonces, muchas gracias. Gracias por darnos tu tiempo para contestar estas preguntas que a la gente las tiene ahí con el ojo bien puesto. Que estén chido. Muchas gracias. Bye.